Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Pati. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 20 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. El jueves 18 inició en Yucatán la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus al personal de salud de primera línea de las áreas COVID de 16 hospitales y clínicas del estado. Es un total de 10.725 vacunas de la farmacéutica Pfizer, las cuales llegaron el día de ayer. De este embarque ya se aplicó el 96%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según consta, en el último corte realizado hoy, el avance es del 68%. Se está vacunando a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 203 pacientes en hospitales públicos. 27.681 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 31.903. Hoy se detectaron 108 nuevos contagios de coronavirus, 75 en Mérida, 4 en Humán, 3 en Ticul, en Tizimín y en Valladolid, 2 en Jalachó, Jomún, Canacín y Tinum y 2 foráneos, y 1 en Acanqué, Chemash, Maxcanú, Motul, Muna, Panabá, Peto, Progreso, Sotuta y Teabo. De los 31.903 casos positivos, 271 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 19.697 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.647, en la zona oriente 5.321, en la zona centro 1.848, en la zona sur 2.686, en la zona poniente 4.195. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 48 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, cardiopatía, diabetes mellitus y obesidad. 4 residían en Mérida, 2 en Valladolid, 1 en Cacalchen, 1 en Canzacap, 1 en Espita y 1 en Izamal. En total, son 3.383 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 636 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 203 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.